Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi tahirin wa lanatullah ala adaihin ajmain ila yaumuddin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para esta ocasión hablaremos con respecto a la escuela de Hilla. Con la caída de la dinastía Buwayhi por los turcos Salyuki en el quinto siglo de la era lunar, siglo XI de nuestra era, será la razón principal para la reubicación gradual del centro escolástico Shia a otra ciudad iraquí, es decir, desde Bagdad a Hilla. Hilla es una ciudad que está entre Karbala y Bagdad. Los mutakalimun de la escuela de Hilla, es decir, los teólogos de la escuela de Hilla, quienes fueron miembros de la corriente racionalista, continuaron consolidando los fundamentos teóricos del Kalam wal Fiqh Usuliyya, es decir, de la teología especulativa y la jurisprudencia fundamentalista. A saber, en primer lugar tenemos a Muhammad ibn Idrisul Hili, quien restableció la autoridad a los primeros pensadores racionalistas mientras se aproximaba a la línea Akhbari, es decir, a la tradición Akhbari, criticando y fustigando al Sheikh Tusi, quien fue el primero en incluir las dos nociones del Aql wa Ishma, es decir, las nociones o los conceptos del intelecto racional y el consenso de los juristas dentro de los fundamentos principales del fiqh junto al Corán y al Hadith. Aquí vemos la primera brecha que se da dentro de la usuliyya en dos posiciones. Tenemos la línea del usulismo clásico y la línea del usulismo radical. Con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, estas posiciones se van a acentuar hasta la actualidad. Hoy en día tenemos la línea Shirazi, que pertenece al usulismo clásico, y la línea del Khomeini, que pertenece a la línea del usulismo radical. Tras la conquista de los mongoles a mitad del siglo VII de la era lunar, siglo XIII de nuestra era, las políticas de los teólogos racionalistas ganarán fuerza y prestigio, convirtiendo al chiismo duodecimano en el gran beneficiado de la invasión mongola. Dos ilustres pensadores como el Seyyed Ibn Taghus y el Sheikh Nasirud Tusi prestarán su apoyo al jerarca mongol Han Ulagu, y más tarde Al-Mahili y sus correligionarios también colaborarán con el poder de los sultanes mongoles precedentes para poder conservar su estatus político religioso. Si bien es cierto, estos primeros teólogos racionalistas se vieron involucrados con los círculos de poder, a pesar de que hay una advertencia por los mismos santos imames que advierten a los fieles creyentes de abstenerse de colaborar o de asociarse con los poderes o círculos de poder por la condena al fuego. Sin embargo, estos teólogos racionalistas pasaron por alto estas directivas de los santos imames. Ahora, en términos doctrinales, Muhakkik Jili fue el primer teólogo que presentó los autorizados Kutubul Arba'ah, es decir, los 4 libros del fiqh shi'i, de manera similar o establecido bajo el modelo de los 6 Kitab Sita, es decir, de los 6 libros del Hadith Sunni, junto con la literatura del periodo Buwayhi relacionada a la ciencia de la crítica del Hadith. La obra de Muhakkik Jili será la pieza clave o segundo paso decisivo para poder establecer al fiqh de manera más integral, más amplia dentro de la escolástica Shia. Sin embargo, cabe recordar que los primeros corpus del Hadith Shia, del chiismo tradicional original, son los Usul Arba'umiyya, es decir, los 400 libros originales, que a la posteridad van a ser sacados, sus pocas páginas que se encontraron, para establecer el fiqh y la teología posteriormente.
Sin embargo, la mayoría de los teólogos racionalistas van a considerar a estos Usul Arbaumiyya como textos espurios e incluso como textos apócrifos, por las condiciones místicas e iniciáticas que poseen este corpus original. La teoría del Ijtihad continuó su evolución alcanzando su apogeo con la obra monumental de Alama Jili, quien fue discípulo y pariente de Muhakkikul Jili. Según Alama Jili, el Ijtihad viene a ser el esfuerzo personal de interpretación con respecto a las materias de fe, como resultado lógico de la walaya, ya que lo falible, que es un componente esencial del ijtihad en los fuqaha, será la consecuencia lógica de la impecabilidad de los santos imamos. En otras palabras, quieren decir que el faqih es falible, mientras que el imán es infalible. Así, si el faqih comete un error en su ijtihad, no es culpable de pecado. Este es un buen argumento de la usuliyya, que aunque el ijtihad es un intento de especulación racional sobre cuestiones legales que aún son conjeturas, que aún son elucubraciones, es, digamos, el medio más rápido, más indispensable para poder resolver las instancias legales que la revelación coránica o la Sunna Yamía, es decir, la Sunna integral del profeta y los imames, no habían previsto. Astaghfirullah Rabbi wa atubillah. Las teorías de los teólogos de Hilla, como Muhakkikul Jili y Alama Jili, proporcionarán a los fuqaha, es decir, a los juristas, quienes practicaban el ijtihad, la interpretación personal, una considerable libertad de acción. Por ejemplo, Muhakkikul Jili combinará las nociones del faqih wal walaya, los conceptos del jurista y de la walaya en sentido de autoridad legal y no como autoridad espiritual, afirmando, por ejemplo, que el faqih tiene su propia walayatul amma, es decir, su propia autoridad legal general, mientras que el faqih mujtahid tiene su propia walayatul khassa, es decir, su propia autoridad legal especial. Aquí también vemos la tergiversación de la palabra walaya, que se va a desintegrar desde su origen, que viene a ser sagrado, iniciático, espiritual, una autoridad espiritual, va a ser convertida pues en un aspecto político, legal y jurídico finalmente. Alama Jili al mismo tiempo elaborará un colorario de ijtihad, conocido como taqlid, es decir, como imitación, como emulación, y aquellos creyentes que no puedan cumplir con los requisitos del ijtihad pueden ponerse a disposición o en manos de los fuqaha. De esta manera, los fieles creyentes son considerados como muqali, es decir, como imitadores, como emuladores del mujtahid. Por lo tanto, Alama Jili teorizó dos categorías de fiqh en la usuliyya con respecto al mujtahid o al muqallid. Los mujtahid son aquellos que poseen autoridad religiosa, son los dueños de la religión, y los muqallid son aquellos que se sienten obligados a obedecer y acatar las disposiciones del mujtahid vivo. Esta audaz desviación del legado de poder implica la perpetuación de los fuqaha en el poder escolástico, como una clase de autoridades que gradualmente, con el correr o el transcurso del tiempo, llegarán hasta la actualidad. Por ejemplo, la mayoría de hermanos musulmanes chiíes de Hispanoamérica e incluso de Europa se ven prácticamente arrojados a las fauces de la usuliyya.
sin saber lo que es Taqlid, sin saber lo que es Muqallid, sin saber lo que es Ijtihad, etcétera, etcétera. Y son poco a poco fagocitados por la usulía, considerando que este tipo de shiismo sería el legado de la religión y la espiritualidad. Con lo cual es un craso error porque el shiismo tradicional y original fue tergiversado justamente por la teología racional y sus continuadores, las ideologías políticas que hoy en día aparecen dentro de la media luna chiita. Por último, en los siglos VIII y IX de la era lunar, que corresponde al siglo XIV y XV de nuestra era, la desintegración política del periodo post-mongol conducirá a una gran crisis, a un gran caos a Irán, a Irak y a Anatolia, que va a ser una época de grandes cismas, de varios cismas y movimientos políticos religiosos que promoverán las creencias mesiánicas con respecto al 12º imán. Entre los muchos líderes mesiánicos, solo uno logró un destino crucial en la historia. Este fue Ismail, quien fue el fundador de la dinastía safawiyya y quien va a establecer al chiismo como una religión estatal dentro de las tierras iranias. Inshallah, en la próxima sesión y la última, continuaremos con este aspecto y la última parte con respecto a la dinastía safawiyya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sal Muhammad wa al Muhammad wa ajal farayahum sharif.